Entonces, nuevamente, buenas tardes. El tema que hoy vamos a hablar es colangiografía transparieto-hepática. Este es un estudio de intervencionismo. El objetivo primordial es valorar las vías biliares causadas o alteradas por procesos obstructivos. Dentro de los procesos obstructivos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos pueden ser tumores intraluminales como el colangiocarcinoma, pueden ser lesiones benignas como un cálculo biliar, pueden ser obstrucciones extrínsecas como un tumor hepático, por ejemplo, un hepatocarcinoma, puede ser por un quiste, puede ser por un exceso, etcétera. Las causas pueden ser múltiples. Lo importante de saber es que el estudio enfatiza en valorar las vías biliares y determinar cuál es la causa de obstrucción. Recibe varios nombres. Para valorar estas vías biliares se utilizará un medio de contraste. Entenderán que tiene que ser un medio de contraste hidrosoluble, ya que el bario no se puede utilizar porque si utilizamos bario, lo que provocaríamos es una obstrucción, porque el bario se adhiere a las paredes y obstruye. Entonces tiene que ser un medio de contraste hidrosoluble. Con el medio de contraste hidrosoluble se van a tomar diferentes tipos de proyecciones. Estas proyecciones pueden ser AP, lateral, izquierda, derecha. Puede ser una proyección superior o una proyección inferior. Ustedes dirán, ¿cómo voy a hacer esto? Pues lo que sucede es que aquí es un equipo especializado el que se utiliza. Normalmente es un equipo de hemodinamia muy parecido a los arco en C, que nos permite angulaciones prominentes. O sea, me permite una angulación hasta de un 70% hacia arriba y un 70% hacia abajo. No van a llegar al 90% porque entonces atravesarían al paciente, pero sí pueden llegar 70-75%. Entonces, estas angulaciones me permiten ver las vías biliares desde arriba, desde abajo, desde en medio, desde el lado izquierdo o desde el lado derecho. En algunas ocasiones se puede llegar el tubo hasta ver hasta la región posterior. Sí se puede, pero no es necesario cuando tenemos una proyección AP o anterior. Lo importante es que el equipo nos permite poder ver todo el trayecto de las vías biliares y su entrada a el intestino delgado en la segunda porción del duodeno. Cuando hablamos de tránsito intestinal, hablamos que en la segunda porción duodenal había un agujero que se llamaba la ampolla de Vater, que es ahí donde sale normalmente el colédoco. El colédoco es el conducto final de las vías biliares que permite la salida de la bilis a la segunda porción duodenal. Muchas veces hay un segundo agujero, que es el agujero pancreático, pero en la mayoría de los casos, en la parte distal se une con el colédoco y sale en una posición única. El nombre puede variar en diferentes lugares. Puede llamarse colangiografía transhepática percutánea, en otras PTCA, en otras CTHP, en otra colangiografía. Ahí tiene que ver con el idioma, inglés o español, no importa. Otras simplemente dicen colangiografía percutánea y ya estuvo. Pero independientemente del nombre que se use, ustedes tienen que entender que es la valoración de las vías biliares. Algo de embriología en la parte de la ciencia de la medicina, que nos permite la creación o la formación de las estructuras desde las células iniciales. ¿De dónde provienen las vías biliares? Pues todas las estructuras provienen de un intestino, que es el intestino primitivo. ¿Qué es el intestino primitivo? Es una estructura que se empieza a formar por células. Prácticamente es un tubo, y de ese tubo empiezan a separarse y a diferenciarse las diferentes estructuras
que lo van a convertir en lo que se llama intestino primitivo anterior, medio o posterior o caudal. Entonces, normalmente de esas porciones intestinales primitivas se forman diferentes estructuras. Del intestino primitivo anterior se forma la faringe, el aparato respiratorio inferior, el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y el aparato biliar. Como ustedes se dan cuenta, del intestino anterior provienen todas estas estructuras y aún las vías biliares. Del intestino primitivo medio viene el intestino delgado, ¿verdad? Después del duodeno viene el ciego, el apéndice, el colon ascendente y las 2/3 del colon transverso. Del colon intestino inferior o caudal se forma el tercio izquierdo del colon transverso y el colon descendente hasta llegar al sigmoide. En otra parte, el colon izquierdo. También se forma la porción superior del conducto anal y también se forma el epitelio de la vejiga urinaria que termina en la formación de la vejiga. Como ven, cada una de estas estructuras primitivas tienen la formación de ciertas estructuras. Y es importante conocerlas porque de ahí radican las malformaciones, ¿verdad? De una alteración de una parte de ese intestino son las alteraciones congénitas. Para estudiar las vías biliares, pues las vamos a ver desde su porción proximal al hígado hasta la porción distal que termina en el duodeno. Entonces, dentro del hígado hay una formación de canalículos, ¿verdad? Canículos son pequeños canales que están en medio de los hepatocitos. El hepatocito es la célula funcional del hígado. Estos canalículos forman los conductos intralobulares ductales, que se llaman colangiolos. Después forman los conductos de peri o periportales de Henry, que están alrededor de la porta. Después forman los conductos biliares que transcurren en el espacio portal y forman el conducto hepático común. Aquí un esquema. Aquí ustedes ven las estructuras venosas. Estas son las estructuras linfáticas. Y estos pequeños cuadritos que están aquí son los hepatocitos, donde salen los canalículos, donde forman los conductos intercelulares o entre los hepatocitos, que al final forman los conductos intralobulares, o sea, entre los lóbulos, que posteriormente van formando hasta llegar a transcurrir y crear el hepático común. Entonces, son pequeños conductos de diferente tamaño que se van uniendo hasta llegar a formar el hepático común. Las obstrucciones, la mayoría de frecuencias son en el hepático común o en los conductos distales. Muchas veces hay alteraciones en estos conductos y no significan obstrucción. Puede ser una falla hepática generalizada como la cirrosis que nos puede dar ictericia. Aquí tenemos un hígado completo. Aquí tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco de almacenamiento donde se acumula la bilis creada en 24 horas por el hígado y que ha sido drenada a través de los canalículos y llegada a través del hepático común, que termina en un conducto que se llama conducto cístico, que llega a la boca de la vesícula y la llena de bilis. Esta bolsa es una bolsa de reservorio que se colapsa cuando el organismo necesita bilis. ¿Cuándo necesita bilis? Cuando comemos. Cuando comemos y los ácidos gástricos aumentan, provocan un estímulo nervioso que colapsa la vesícula biliar y en el momento que el quimo va pasando por el duodeno, se mezcla con las sales biliares que han sido expulsadas por la vesícula biliar. En este esquema aquí tenemos el hígado, la vesícula, el cístico, el hepático común y el colédoco,
que es este que está aquí, este es el colédoco, que llega y sale en el duodeno. Si ustedes ven aquí el conducto pancreático, salen en el mismo lugar. A veces pueden salir en distintos lugares. Entonces, aquí tenemos el hepático común, la hepática derecha y la hepática izquierda. Y dentro se van distribuyendo hasta llegar hasta los canalículos. Entonces, esto es importante para que ustedes conozcan la fisiología de la bilis. Aquí un esquema más corto, donde está el hepático común. De aquí sale el conducto cístico a la bolsa. Esta bolsa es la que acumula la bilis. Cuando se contrae, la envía de nuevo al hepático común y después al colédoco. Y con peristalsis, la bilis sale dentro del duodeno. Ahora, esta vesícula biliar mantiene bilis por cierto tiempo. Cuando la vesícula biliar funciona mal, o sea, se contrae inadecuadamente, o tenemos ayuno prolongado, por ejemplo, si ustedes no desayunan, almuerzan y cenan en forma adecuada, o aquellos que acostumbran a solo almorzar y desayunar, provocan que esta vesícula biliar acumule mayor tiempo la bilis. Una bilis estancada por mucho tiempo es un factor predisponente a formar lodo. ¿Lodo de qué tipo? Lodo biliar. El lodo biliar es como el lodo que se forma en el agua. Entre mayor tiempo tiene el lodo acumulado, se pone maduro. Con el tiempo, ese endurecimiento, si le va cayendo más capas y más capas de bilis, lo va transformando. ¿Y en qué lo transforma? En un cálculo. Y eso es lo que sucede en la formación de los cálculos. Los cálculos, al formarse, quedan atrapados ahí, pero en un momento que la vesícula se contrae, tratan de salir y se pueden quedar atascados en la salida o en el cuello de la vesícula y ya no pasar al cístico. Si se quedan atrapados, el líquido que forma la vesícula provoca que se hinche la vesícula y esto se llama colecistitis aguda. Colecistitis aguda calculosa, la cual es quirúrgica. Normalmente para que un cálculo logre pasar tiene que ser menor de 2 milímetros porque el conducto mide entre 3 a 5 milímetros. Entonces, si es un cálculo mayor, se puede quedar atascado y provocar la obstrucción y provocar la enfermedad aguda. Entonces, la colangiografía se utiliza mucho para pacientes que van a ser operados y que hay que ver si en la vía biliar no hay cálculos residuales. Esto es previo a una cirugía. También se hace en pacientes que no tienen cálculos, pero que tienen obstrucción de vías biliares. Entonces se hace el estudio para investigar si la obstrucción es por un tumor o por cálculos que pasaron de aquí para acá y están obstruyendo en forma parcial. También hay un procedimiento que se llama colangiografía transoperatoria, que no es este estudio, sino que entran a operar al paciente, quitan la vesícula, quitan el cístico y en la abertura del cístico meten un catéter que tiene forma de T. ¿Forma de T por qué? Porque una punta va para acá, otra punta para acá y la punta más larga sale hacia afuera del cuerpo. ¿Para qué? Para sacar la bilis y para permitir que los cálculos que están acá puedan regresarse y moverse acá. Eso es cuando son cálculos pequeños. O si hay cálculos ahí arriba, puedan descender y salir por acá. Es un manejo postquirúrgico. Posicionalmente, la vesícula biliar está localizada en la porción inferior del hígado y está protegida en su mayoría por el lóbulo hepático derecho.
Normalmente la forma de la vesícula es la forma de una bolsa o forma de pera, pero en algunas ocasiones su forma puede cambiar y tomar la forma de hasta un 6% en gorro frígido o frigio. ¿Qué es eso, gorro frigio? Es como que ustedes piensan en el gorro de Santa Claus, metido lo más ancho en la cabeza y lo más angosto se está doblando. Entonces, en gorro frígido es que la bolsa grande está hacia abajo y la punta se ha doblado y forman un ángulo de unos 45 grados. Estas vesículas tienen mayor frecuencia para poder presentar la formación de cálculos. También hay otros que tienen la forma de bolsa de Hartmann, así como las bolsas de suero, ¿verdad? Son raros verlos, pero así tienen esa forma. Una estructura que vamos a valorar muy frecuentemente y que es primordial es el colédoco, ya que el colédoco tiene una longitud en particular y mide de 5 a 15 centímetros. Pero en su trayecto atraviesa o pasa por ciertas regiones y estas regiones son importantes desde el momento o punto de vista para diagnóstico. ¿Por qué? Como les dije al principio, las alteraciones de obstrucción a nivel del colédoco pueden ocurrir por lesiones intraluminales, o sea, dentro de la vía biliar, que puede ser un cálculo o puede ser un tumor primario. Pero puede ser por situaciones extrínsecas, ya sea hepáticas, ya sea duodenales o ya sea pancreáticas. Entonces, por esta razón, el colédoco se ha subdividido en porciones. Estas porciones, cuando están obstruidas, nos ayudan a identificar de dónde viene el problema. Entonces, la primera porción se llama porción supraduodenal, que mide de 2 a 4 centímetros. Esta porción supraduodenal es la parte por arriba del duodeno. Si es por arriba del duodeno, entonces la obstrucción debería de estar dentro del parénquima hepático. Entonces puede ser un hepatocarcinoma, un quiste hidratídico, un quiste hepático, un acceso hepático cerca del área. Si la región es retroduodenal, que esta mide 1.5 a 3.5 centímetros sería, se diría que puede ser una lesión que corresponde al paso del duodeno. Entonces aquí están tumores particulares del duodeno. Estos tumores duodenales pueden ser tumores del estroma. Hay tumores como ser el linfoma, que puede aparecer ahí. También hay tumores del estroma duodenal que se llaman tumores de GIF. GIST, con G-I-S-T. Entonces, si es un tumor linfático, no requiere cirugía, será quimio, pero si un tumor de GIST requiere cirugía. Entonces, es importante por eso saber dónde está la obstrucción. Si es a nivel de la región pancreática, que mide de 3 a 6 centímetros, entonces la obstrucción puede ser por un cáncer pancreático. Si es en la región intramural, que mide 1.1 centímetro, entonces la lesión puede ser de la ampolla duodenal, que nos implican diferentes tipos de tumores, diferentes tipos de ubicaciones. Los conductos hepáticos de derechos comunes
Normalmente se encuentran a 0.25 a 2.5 de la superficie del hígado. El conducto izquierdo mide 1.7 centímetros y el derecho 3.5 centímetros. Los dos se unen y forman el hepático común. El conducto cístico, que es la comunicación entre la vesícula y el hepático común, tiene un diámetro de 3 milímetros. Por eso es que les decimos que un cálculo mayor de 2 milímetros puede llegarse a obstruir. Y el largo es de hasta 4 centímetros. Algunos pueden medir un poco más. Es un conducto pequeño, ¿verdad? Y por lo tanto, más fácil de obstruirse. Aquí lo vemos, que es este pequeño que está aquí. Aquí vemos la arquitectura de las vías biliares interhepáticas, el hepático izquierdo, el hepático derecho, que forman el hepático común. Entenderán que el hepático izquierdo es un poquito más corto y el derecho más largo. Aquí mostrando la vesícula biliar, el conducto cístico, las formas que pueden adquirir la vesícula. Miren, aquí tiene forma de pera, aquí tiene un poquito doblado. Es una vesícula en gorro frigio. Y también aquí estamos mostrando las diferentes posiciones o anomalías congénitas que puede tener el conducto cístico. Miren que puede aparecer en diferentes lugares, diferentes formas, y eso también se puede identificar en el estudio de una colangiografía. Si tiene anormalidades en la posición, esto nos va a predisponer a que exista la formación de cálculos. Por eso la colangiografía es importante para diagnóstico y algunas veces para tratamiento. Aquí solamente es la descripción de un triángulo que le han llamado triángulo de Kalov, que es la posición entre el cístico y el hepático común, la forma que debe tener con su angulación, que va a variar mucho en las anomalías de la posición de la vesícula biliar. Cuando hay anomalías de la vesícula biliar, también pueden haber anomalías arteriales. Y eso es importante para un cirujano, porque si uno le diagnostica por un estudio de estos una anomalía de la vesícula biliar y del conducto cístico, ellos entienden que cuando entren a operar tendrán que buscar una anomalía de una arteria o una vena. Si no la encuentran, puede sangrarles y el paciente se puede complicar. Aquí una gráfica en donde ustedes pueden ver una vesícula bicórnea, una bivesícula o una trivesícula, o también las posiciones en que puede optar la vesícula biliar en su salida. Estas son anomalías extremadamente raras. Yo no he visto una, pero están descritas en la literatura porque pueden existir. Aquí un conducto que sale en la papila, donde se une el pancreático y el hepático. Como les digo, en ciertos casos pueden salir en posición diferentes. ¿Por qué se realizan los estudios? Bueno, para valorar la presencia de obstrucciones y calcular o determinar cuál es la causa de obstrucción. Si es por cálculos, bueno, cirugía abierta, es una cirugía endoscópica, es a través de una colangiografía endoscópica retrógrada, ¿verdad? Que es a través del estómago, llegar al duodeno, llegar a la papila y meter un aparato para poder tratar de sacar los cálculos. O se hace por vía transhepática, ahí es donde entra este estudio, transhepática, para pintar la vesícula, pintar el colédoco, pintar las vías biliares intra y extrahepáticas y determinar el lugar de obstrucción.
Si el lugar de obstrucción es por un cáncer, ver si a través de esta vía se puede meter un catéter o a través de la endoscópica se puede meter lo que se llama una endoprótesis o un stent, que es paliativo cuando hay un cáncer de ampolla, cuando hay un cáncer de un colangiocarcinoma que está en el colédoco, se mete un stent para permitir que la vía biliar se movilice, porque si no el paciente se pone amarillo, le pica la piel, se pone dura, el paciente empieza a tener trastornos mentales porque la bilis se va acumulando a nivel del cerebro y va provocando alteraciones conductuales o del trastorno del entendimiento. Entonces, el objetivo de estos estudios tanto es diagnóstico como tratamiento. Para realizar el estudio, el paciente tiene que estar en ayuno, no llevar nada de joyas ni nada, y haber estudiado al paciente. Si el paciente ha tomado aspirina, si el paciente ha tomado anticoagulantes. Anticoagulantes son medicamentos que ponen la sangre, vamos a usar el término, más rala posible. Provoca sangrados. Entonces, si está tomando estos medicamentos, hay que suspenderlos para hacer el estudio. Si tiene una creatinina elevada, hay que evitarlo porque recuerden que van a meter medio contraste hidrosoluble. Normalmente este paciente se mete a esta sala y se mete con sedación. La sedación la dará o la aplicará el anestesiólogo, porque hay que saber el paciente, porque nos vamos a meter a través de la parrilla costal hasta llegar al interior del hígado y encontrar la vía biliar, en donde vamos a meter una aguja, vamos a pinchar la vía biliar, vamos a meter el medio contraste y a través de ese medio contraste vamos a pintar toda la vía biliar. Si la vía biliar está obstruida por un tumor o un cáncer y que no es operable, a través de esta vamos a meter una serie de instrumentos hasta meter catéteres y dejar un catéter por vía percutánea para que drene la bilis a través percutánea y mejorar los síntomas del paciente. No lo curamos, solo vamos a mejorar los síntomas del paciente en forma paliativa para que su muerte no sea ni dolorosa ni muy, como lo dijera, que no tenga muchos efectos físicos, como ser la desorientación, como ser ponerse verde, como tener mucha picazón, como ser pérdida de la conciencia. Todo eso es paliativo. La forma que se realiza el estudio, pues es una sala especial con colocación de campos, asexia, antisexia, colocación de anestésico local periférico, anestesia general moderada. No es que poner en coma al paciente, sino que es una sedación en la cual el paciente está dormido, puede sentir parcialmente. El objetivo es encontrar el punto de obstrucción y la causa de la obstrucción, que pueden ser variables. Hasta infecciones pueden encontrarse ahí. También con este estudio podemos drenar a pus o material purulento a través del conducto que dejemos permeable. Aquí un diagrama donde está una vesícula con cálculos y que ustedes ven que el cálculo ha provocado una obstrucción a nivel del cístico que provocará la colecistitis y que la colangiografía, al entrar en uno de estos conductos, pintará toda la vía y demostrará dónde está el punto de obstrucción. Aquí una paciente que fue operada, le fue quitada la vesícula biliar porque tenía colecistitis crónica calculosa y en el transoperatorio se dejó el catéter en T. Miren, la punta larga, una punta para acá, otra punta para acá, y se metió contraste para pintar la vía biliar y ver si está permeable o no. Si ustedes se dan cuenta, vamos a dibujarlo aquí, pero yo creo que ya lo lograron notar, que al final, donde está el colédoco, no ha pintado el intestino delgado y hay una imagen negra
con cúpula, que es esta que está aquí. Esa imagen en cúpula significa un cálculo. Como el cálculo no le penetra el medio de contraste, se forma negro. Entonces, aquí sabemos que hay una obstrucción por un cálculo. Entonces, el tubo en T va a ayudar a que el paciente no se ponga ictérico y con una colangiografía endoscópica retrógrada llegarán al estómago, llegarán al duodeno y tratarán de introducir un alambre que es especial. Lo van a introducir por el lado lateral, por acá, y que el alambre con otro aparatito especial provoca que se abra y se abre en esta forma. Y se unen acá. Esta es una malla que ya abierta se jala y al jalarse el cálculo se mete dentro de esta malla y al quedar en la malla se puede traccionar, jalar el cálculo y sacarlo, ¿verdad? Es el objetivo de hacer complementar con este estudio con el tratamiento. Aquí es importante entender que cuando tenemos un paciente con colecistitis que no es tratada, si hay asas de intestino delgado que están alrededor, la inflamación puede provocar que se pegue al intestino y formar fístulas. También los cálculos que se van por el duodeno y llegan y que son pequeños y entran al intestino delgado pueden estar mucho tiempo en el intestino delgado y por, vamos a decir, mala suerte del paciente, pueden ir a dar al ciego y en el ciego pueden ir a dar al agujero que comunica con el apéndice cecal y obstruirlo y provocar apendicitis. Es más, hay casos reportados de pacientes posoperados de colecistitis que han tenido cálculos en el colédoco que con el paso del tiempo forman apendicitis. Entonces aquí vemos diferentes tipos de vesículas con un montón de cálculos pequeños que se pueden hasta alojar en el colédoco y que pueden transformar y generar inflamación crónica y predisponer al cáncer de vesícula biliar. Los diferentes tipos de vesículas con las diferentes obstrucciones y las manifestaciones clínicas que puede tener una paciente por la presencia de cálculos. Este examen ha reemplazado en muchos casos a la CEPRE, cuando la CEPRE es fallida, o sea, no pueden encontrar la ampolla con la CEPRE y no pueden pintarla y no pueden diagnosticarla. La colangioresonancia es un método que también se puede utilizar, hoy se está realizando, pero es un método caro y que previamente para realizarlo debe haber una comprobancia de que hay cálculos, si no sería un estudio muy costoso para un paciente en la privada y muy costoso para un hospital. Aquí tenemos un paciente, este paciente era una paciente de 30 años de edad que fue remitida por un diagnóstico de colangiocarcinoma, o sea, colangiocarcinoma es un cáncer de vías biliares. El problema es que cuando vimos a la paciente, es una paciente que se miraba aparentemente sana, pero que estaba empezando a ser ictérica, a ponerse amarilla, pero aparentemente sana por lo demás. No era congruente un colangiocarcinoma con ictericia a una paciente que no se miraba mal. Entonces se le hizo el estudio de colangiografía. Aquí ven la aguja, es una aguja de chiva larga que atraviesa todo el abdomen y llega a la vía biliar, se mete en medio de contraste y se pinta. Y aquí se miró que se pintó y se miró que terminaba en punta de lápiz, justamente en el hepático común. Entonces, definitivamente había una obstrucción aquí, pero el resto de la vía biliar se miraba normal. Entonces, con la angiocarcinoma era un poquito difícil diagnosticarlo, entonces se toma la decisión de inyectar más medio de contraste y realizar un estudio más preciso
y observamos lo siguiente. Ustedes pueden ver, esta es la vesícula biliar, este es el cístico, este es el hepático común y esta es la porción superior del colédoco. Y el colédoco en la parte distal está normal. Completamente, no, perdón, esta es la vesícula biliar, este es el cístico. La parte próxima del hepático común está estrecha, bien estrecha. Entonces, pero no irregular, sino que tubular. Entonces, esto nos parece a nosotros que no era un colangiocarcinoma, sino que era una colangitis esclerosante, o sea, una disminución por un proceso inflamatorio dentro de las vías biliares. Entonces les dijimos, por la clínica, por el estudio, por las imágenes, no es compatible con un colangiocarcinoma. Esta es una colangitis esclerosante. Hay que investigar enfermedad autoinmune. A la paciente se le investigó y lo que tenía era un lupus eritematoso. Y el lupus eritematoso es congruente con la aparición de estas lesiones en un lupus no controlado. Y ese fue el diagnóstico de la paciente. Claro, mal pronóstico, porque la colangitis la generó a este nivel. La cirugía, ustedes entenderán, a este nivel no es quirúrgica y esperaban la mejoría con medicamentos como dexametasona o medicamentos antiinflamatorios severos para ver si mejoraba, pero el pronóstico seguía siendo malo. Otro método de tratar para quitar la vesícula es la laparoscópica, ¿verdad? Que es incisiones, pequeñas incisiones, donde meten diferentes tubos, cuyo objetivo es sacar la vesícula a través de una pequeña incisión, ¿verdad? Aquí está la cámara para ver la vesícula. Aquí están los instrumentos, donde una es una tijera, donde esta es la tijera y donde el otro es un separador, ¿verdad? El objetivo es poder hacer la cirugía especializada, porque hay diferentes tipos de cirugía para la vesícula. Está la abierta, que es la grande, está la pequeña, que solo apenas tiene unos 3 centímetros la herida, ¿verdad? Y está la endoscópica, ¿verdad? La que la gente le llama rayos láser, que no existe, ¿verdad? Sino que una cirugía endoscópica. Este es un método de hacer exámenes en otros países, donde todo el mundo está concentrado en su propio examen, no en el examen de los demás. Es una moraleja para el hecho de que cada uno de ustedes debe estar concentrado en lo que aprenden, porque a su vez eso es lo que ustedes van a aplicar en su futuro. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas? La bilis es de color amarilla. Si la bilis no logra entrar al intestino delgado, se acumula en el hígado. Si se acumula en el hígado, entonces lo que hace el hígado es redistribuirla al torrente sanguíneo. Cuando la bilis se acumula en el torrente sanguíneo, lo que hace es que empieza a manchar todo lo que está alrededor. Al mancharlo, entonces se mancha el mismo hígado, se mancha la piel, se manchan los ojos y se impregna en el cerebro. Al impregnar en el cerebro, produce una cosa que se llama kernicterus, que provoca inflamación cerebral y el paciente empieza a perder el conocimiento. Si no hay más, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Y que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor.